Bien. Lo que tenemos ahí puesto es un circuito que lo teníamos en tiempo, lo pasamos a frecuencia, ¿sí? Y tenemos una fuente de voltaje de 4 con un ángulo de 0 volts, ¿sí? 10 ohms. Luego, el capacitor, al estar trabajando en una frecuencia angular, cosa que no hay que perder, de 4 radianes sobre segundo, nos dio que su impedancia era igual a menos J2.5. J4, el del inductor, la fuente de corriente pasa a ser ahora 2 fasor corriente X, fasor corriente y su X. La corriente en el tiempo, que es lo que estamos buscando, pasa a ser ahora fasor corriente, y el inductor 2 pasa a ser J2. ¿Sí? Hagámoslo por nodos. V1 es un supernodo, por lo tanto, el fasor voltaje 1 es igual a 4 con ángulo de 0. Nodo 2, V sub 2 menos V sub 1 entre 10, más V sub 2 entre menos J 2.5, más V sub 2 menos V sub 3 entre J4 es igual a 0. Segundo nodo. Tercer nodo, V sub 3 menos V sub 2 entre J4, menos 2 y sub X, más V sub 3 entre J2. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos 1, 2, 3 ecuaciones con 4 incógnitas. ¿Cuál es la otra que podemos hacer? Ecuación auxiliar, I sub X, ¿a qué es igual? I sub X es igual a V sub 2 entre menos J2.5. Y tenemos nuestra cuarta ecuación, o la ecuación, esta es la ecuación auxiliar o la cuarta ecuación. La meten a la calculadora programable y aparece la respuesta. ¿Sí? Simplemente, rápidamente. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta de este problema? Entonces el circuito ingeniero va a trabajar con la frecuencia de la fuente. Exactamente. Okay. En este momento solo podemos hacer que la fuente tenga, o vamos a trabajar con circuitos en que todas las fuentes se están trabajando a la misma frecuencia. No a la misma fase, pero sí a la misma frecuencia. Eso es lo que nos interesa por el momento. Luego, en sistemas eléctricos lineales 2, nos preocupamos por ver si tiene diferente frecuencia las fuentes. Pero en este momento solo va a hacer eso. ¿Sí? Vamos a trabajar a una sola frecuencia, que es la frecuencia de la fuente, la frecuencia de la entrada. ¿Sí? Bien, esto es nodos. ¿Qué más vimos para resolver circuitos? Mallas. ¿Cuántas mallas tenemos ahí? 3, ¿sí? Tenemos, por lo tanto, I1, I2 e I sub 3. Fasor corriente 1, fasor corriente 2 y fasor corriente 3. De cada una de las mallas. ¿Sí? Y entonces vamos a tener malla 1. Lo mismo. Vamos a trabajar exactamente lo mismo. La malla que estamos analizando va a tener, la corriente va a ser mayor que cualquier otra malla. Por lo tanto, menos 4 con ángulo de 0 grados, más 10 por fasor corriente 1, más menos J2.5, I1 menos I2 es igual a 0. Simple. ¿Sí? Malla 2. ¿Qué sucede con la malla 2? Es una supermalla con la 3. Exactamente. Exactamente. Entonces tenemos supermalla 2, 3.
estamos. Y entonces, menos J2.5 I1, perdón, I2 menos I sub 3 más J4 I2 más J2 I3 es igual a 0. Exactamente. ¿Sí? Exacto. Y acá, esta es nuestra primera ecuación y esta es nuestra segunda ecuación. ¿Qué más tenemos? Ecuación auxiliar. Ecuación auxiliar, ¿qué nos dice? La ecuación auxiliar es I3 menos I2, I sub 3 menos I sub 2 es igual a 2 I sub X. ¿Sí? Pero ¿qué nos pasa? ¿Qué sucede? ¿Cuánto vale I sub X? Ecuación auxiliar 3, si quieren. ¿Sí? Ecuación auxiliar 2. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto vale I sub X? I sub X es igual a I1 menos I2. Y esta es nuestra cuarta ecuación. Fantástico. Está claro, por favor. Está claro. ¿Hay alguna pregunta? Bien, chido. ¿Qué más podemos hacer de este circuito? ¿Qué más hemos visto? ¿Qué más hemos visto? Veamos. ¿Qué más? Encontremos, nos piden encontrar el factor voltaje X aquí. ¿Sí? Bien. ¿Qué más sabemos de esto? ¿Qué más podemos hacer? ¿Sí? Vamos. ¿Cómo lo podemos encontrar que no sea mallas o nodos? ¿Sí? La respuesta del circuito. Sí, pero ¿qué? Fácil, rápido. ¿Qué sucede si transformamos fuentes? Hagámoslo por transformación de fuentes. ¿Sí? Esto, una fuente de voltaje con una resistencia en serie, pasa a ser una fuente de corriente con una resistencia en paralelo de 10. 10. Fuente de corriente, ¿de cuánto? ¿Sí? ¿De cuánto? 4 entre 10. ¿Sí? 4 entre, es 0.4 con un ángulo de 0 grados amperes. ¿Está claro? Y ahora nos queda en paralelo con menos J2.5. ¿Está claro? ¿Sí? Multiplicación 10 por menos J2.5 entre la suma 10 menos J2.5. ¿Cuánto me da esto? ¿Qué estoy haciendo? El paralelo de esta impedancia con esta otra. ¿Cuánto me da eso, por favor? Mételo en la calculadora. Uh-huh.
Démelo en rectangular y polar. En rectangular da 0.5882 menos 2.3594 J. Ajá. ¿En qué otra lo quería? ¿En polar? Ya le digo. Sí, chulo. Aquí perderíamos I sub X, ¿no? Quitémosle el circuito si querés, porque perderíamos I sub X, ¿sí? Pero dejémoslo acá, ¿sí? Un circuito diferente. Da igual. Según la cálculo me da E a la elevado a la menos 1.3258 J por 2. O sea, convirtiéndolo de un solo, usando la función que ya trae integrada la calculadora para convertirlo a polar, me da una exponencial elevado a... A mí me da, perdón, Sí, dale. Ajá, dale. 2.425 ¿Sí? con un ángulo de 104. 104. 0.036. Eso me va convirtiéndolo con Va. con decimales. Va. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen acá? Esto, lo que van a tener aquí es esto, ¿sí? Tenés esto. Y acá la impedancia que ustedes van a tener es esta, ¿no? 2.425 con ese ángulo de 104. ¿Sí? Por lo tanto, pasado esto a una fuente de corriente con una impedancia en serie, ¿qué te va a dar? Fuente de voltaje 0.4 por 2.42, 0.4 por 0. ¿Ya? Corriente por voltaje, ¿cuánto me va a dar? Uh-huh. .97. 0.97 con un ángulo de 104 grados, ¿sí? Por lo tanto, tenemos aquí que en serie vamos a tener 0.5882 menos J 2.359 con un inductor de J4. ¿Sí? Esto es lo que tenemos hasta aquí. Por lo tanto, si nosotros sumamos J4 menos 2.359, tendríamos 1.64 J más 1.64. Está claro. Bien. Esto es I más J2. Esta fuente, ¿qué tipo de carga ve? Nosotros nos puede dar todo esto, lo que trato de demostrar aquí es que lo que trato de demostrar es que nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo que hacíamos con resistencias. Todo se va a aplicar, podemos encontrar Thevenin, visto, ya lo vamos a hacer, podemos encontrar el Thevenin que está viendo, que es por transformación de fuentes, ¿sí? Todo eso lo podemos hacer. Norton, Thevenin, transformación de fuentes, ya vamos a ver superposición. Todo eso lo podemos hacer. Todo. Pero rápidamente, la corriente, si nosotros encontramos, esto es J2, este fasor corriente con respecto a la fuente, ¿cómo va a estar?
en ángulo. Fasor, voltaje, nos dicen que estamos aquí, ¿no? ¿Cómo va a estar la corriente? ¿A dónde? ¿A más o menos dónde? ¿Qué tipo de carga ve la fuente? ¿Qué está viendo la fuente? Uh-huh. 0.58 más J3.6. ¿Qué tipo de carga es? Vamos. No estaría a 14 grados atrás. Eso es. 14 grados con la horizontal, perdón. A 90 grados atrás del ángulo. No, 90 grados atrás no está. No puede estar 90 grados. Dale. Bueno, ¿cuál es el ángulo? Encuentre cuál es el ángulo. Lo que ve la fuente, lo que está viendo la fuente es 0.58, 82 más J 3.64. ¿Sí? Vamos. Vean. Encuentren la corriente y el ángulo de la corriente. El fasor corriente y el ángulo. ¿Sí? Encuentren el fasor corriente. ¿Qué sería esta fuente de 0.97 entre esto, ¿no? No sé cuánto es. ¿No? Y encontré el ángulo. ¿Cuánto es? La corriente, estábamos hablando que la corriente es igual a 0.97 con un ángulo de 104 entre la fuente que ve, que es entre el pedazo que ve 0.5882 más J 3.64. ¿Sí? Ingeniero, ¿Qué? me da 0.4628 más 0.4628 más 0.4628 más 0.3088. 9. En rectangular. Es rectangular, en polar. Perdón, sí. En polar. Voy, permítame. Sí, tranquilo. Me da 0.556 ¿Sí? con un ángulo de 33.7197. 33 puntos. 72. 33.72. Sí. Perfecto. Entonces, si este es el fasor voltaje, el fasor corriente está aquí. ¿Sí? Tendría que estar. ¿Sí? Está acá. ¿Cómo está la corriente con respecto al voltaje?
¿cuántos grados estamos a 70 grados? ¿Sí? De diferencia. ¿Cómo es la corriente con respecto al voltaje si nosotros estamos girando en esta forma? La frecuencia angular. Primero aparece el voltaje. Exactamente. La corriente va atrás del voltaje, 70 grados. ¿Qué sucedería con el ángulo de la corriente si nosotros ponemos un capacitor acá de menos J 3.64 ohms? ¿Qué pasaría? ¿Cuánto es la impedancia? 0.5882. ¿Está claro? El voltaje. Entonces, en ese caso, ¿qué vería la fuente? La fuente vería una carga puramente resistiva. Y la parte resistiva es lo que hace el trabajo. Esa es la potencia. ¿Sí? Es lo que hace el trabajo, lo que calienta. ¿Sí está claro? Eso es lo que hace el trabajo. ¿Estamos claros? Estamos diciendo, si nosotros a este arreglo le ponemos un capacitor en serie, ¿sí? Que este capacitor en serie va a ser menos J.64. Nosotros le estamos agregando a esto la parte inductiva, le agregamos una parte resistiva, una parte capacitiva de la misma impedancia. Por lo tanto, nos daría que nos queda la impedancia que ve la fuente sería solamente esto. Está claro, por favor. Eso es algo muy importante. Entonces, nosotros al ver este ángulo de la corriente con respecto al ángulo del voltaje, sabemos que lo que tenemos ahí es un sistema inductivo, resistivo inductivo. Si fuera 90 grados atrás, sería puramente, inductivo. Está claro. Si la corriente hubiese estado adelante del voltaje, sería un sistema capacitivo. Está claro, por favor. ¿Hay alguna pregunta? Ven lo fantástico que es, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta, por favor? Nada. ¿Sí? Bien. De hecho, sí, ingeniero, tenía una pregunta. Quizás sea básico, pero puede explicar, no sé si me estoy confundiendo por ser fasores, ¿vea? Pero puede explicar cómo sacó la corriente en el inductor. Porque es que me da diferente y no sé si estoy haciendo algo mal. ¿Cómo? Espera. Eh, ¿Problema? entiendo yo que quería, bueno, la corriente en toda, porque es en serie. ¿Sí? Entonces vos tenés 0.5882 más J1.64 en serie con más J2. Por eso te aparece 0.5882 más J3.64, porque están en serie. Creo que ya me contestó, creo que copié mal un valor. Voy a probar. Chivo. Por favor, hoy comienza. Permítanme, me voy a apagar la cámara.
Ahí está. Bien. Bien. Veamos. Bien. Tenemos ese circuito, ¿sí? Oh, perdón. Eso es 10 con ángulo de 0. Tenemos el siguiente circuito, ¿sí? Y tenemos tres fuentes. Obviamente, las tres fuentes están trabajando a la misma frecuencia, ¿sí? Podríamos hacerlo, y esto no va a ser evaluado, porque no lo vamos a ver en este, sino que va a ser en el siguiente materia. Podemos tener tres fuentes tres fuentes con tres diferentes frecuencias, ¿sí? Y lo trabajamos por superposición. ¿Por qué? Porque la respuesta es simple, porque para cada frecuencia el capacitor va a cambiar, el capacitor y el inductor van a cambiar valor, ¿sí? Entonces, apagamos una y apagamos todas y dejamos una funcionando. En esa forma vamos a tener el valor de inductancia, el valor de la reactancia inductiva y capacitiva para esa frecuencia. Y así vamos trabajando. No vamos a hacerlo en esta materia, ¿ya? Sino que en el siguiente, en los sistemas eléctricos lineales 2. Aquí solamente vamos a tener fuentes trabajando a la misma frecuencia. El principio es el mismo, de superposición. Veamos. Dejamos esta encendida y apagamos estas dos, ¿sí? Si apagamos esas dos fuentes, vamos a tener, por lo tanto, que esto es estamos encontrando B sub 0, vamos a tener este circuito, ¿sí? ¿Sí? Está claro. Por lo tanto, B sub 0, ¿cuánto es? Este está en serie con este, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener y paralelo con este. V sub 0 va a ser igual al voltaje a donde cae J2 entre la suma de 8 en paralelo con 6 menos J más J1. ¿Está claro? Por 10. ¿Sí? Perdón, paralelo, J paralelo menos J2 por 10 con un ángulo de 0 grados. ¿Está claro lo que dice? ¿Sí? Este está en serie 6 más J5 menos J4 es 6 más J1, ¿sí? En paralelo con 8. ¿Sí? Voltaje es impedancia en la que cae entre la suma de impedancias por el voltaje. ¿Sí? ¿Sí o no?
Bien. Ahora, encendamos la fuente de 4 amperes. 4 con un ángulo de 0 grados, amperes. ¿Sí? Apagamos esto y nos va a quedar un cortocircuito. Bien. ¿Qué hacemos? Esta inductancia está en serie con la de 6, paralelo con la de menos J4. ¿Está claro? ¿Sí? Y paralelo con 8. ¿Sí? Esto tendríamos acá 4 con un ángulo de 0 grados, amperes. 6 J5 menos J4, 8 y menos J2. ¿Está claro? Por lo tanto, V sub 0 a que va a ser igual. Impedancia equivalente, 1 entre la impedancia equivalente va a ser igual a 1 entre 6 más J5 más 1 entre menos J4 más 1 entre 8 más 1 entre menos J2. ¿Está claro? Entonces, V sub 0 es 4 con un ángulo de 0 grados por Z equivalente. Y ya tenemos nuestro segundo voltaje. V2' y teníamos que esto es V'. ¿Sí? Está claro. ¿Hay alguna pregunta? Bien. Tercer fuente trabajando. Apagamos esta también y dejamos a la fuente de corriente de 3 con un ángulo de 0 amperes. ¿Sí? Bien. ¿Cómo es? Esto se va a reducir a tener una fuente, redibujándolo, J5 ohms,
¿Cuánto me da el paralelo de 8 menos J2? Multiplicación entre la suma. ¿Cuánto me da el paralelo de 8 menos J2? Es igual a multiplicación menos J16 entre 8 menos J2. ¿Cuánto me da esto en rectangular, por favor? En rectangular me da 0.4706 menos 1.8824. ¿Tan pequeño? ¿Tan pequeño? ¿Tan pequeño da esto? ¿Esto da tan pequeño? A mí eso me da, pero no sé si ahí alguien puede confirmar que da lo mismo. Cabal, menos J16 sobre 8 menos J2. Eso da. Sí, a mí también eso me dio. Ocho por 8, 64. 64 más 4 es 68. Raíz de 68. 16 entre raíz de 68. Solo 16 entre raíz de 68 es 1.94. Ajá. 16 entre raíz cuadrada de 68. 1.94 da eso. 16 entre raíz cuadrada de 68. Perfecto. Por lo tanto, entonces, acá sería 0.47, ¿sí? Menos J 1.88, ¿sí? Está claro. Por lo tanto, V sub 0 no lo hemos perdido. Esto es V sub 0, ¿sí? V sub 0, 3', ¿sí? No lo hemos perdido. ¿Cómo lo encontramos? Divisor de voltaje, divisor de corriente, encontramos la corriente que viene acá y por esto nos va a dar V sub 0. ¿Está claro? Por favor, ¿sí? Lo que tendríamos entonces acá sería, por superposición, la tercera voltaje, sería igual a tener V sub 0 es igual a la corriente, la impedancia, que es 0.477 menos J 1.88 por la corriente. A donde la corriente es igual a tener impedancia por la que no se va 6 menos J4 entre 0, sumatoria de impedancia 0.477 menos J 1.88 más J5 más 6 menos J4 por 3, con ángulo de 0 grados. De esa forma encontramos el voltaje debido a la fuente de corriente de 3 con un ángulo de 0. Y entonces ya vimos el teorema de superposición, ¿sí? ¿Está claro, por favor? ¿Hay alguna pregunta? ¿Nada? Bien, nos quedamos hasta acá. El examen